seguramente sería a través de la educación, ¿verdad? Una formación. Ahora, eso es una utopía bien complicada, Seguro. porque si vamos a formar para poder combatir esos prejuicios, los vamos a hacer desde una autorreferencialidad, de todos modos, que nos lleva a tener otros prejuicios. Ahora, Entonces es una condición normal dentro de esa construcción que vamos haciendo, que los tengamos. Lo que sí es que debemos llegar a un consenso en el que podamos convivir juntos, tolerarnos, tener... Pero sí tiene efectos, es cierto. El que va a enseñar ya viene con los prejuicios incluidos, o sea, Sí. y el que le enseñó a este también ya traía, pero están condicionados también por tiempo, por medios, por formas. Por ejemplo, hay prejuicios que tienen efectos devastadores en sociedades. Por ejemplo, aquí primero comen los varones, y si sobra, claro. si sobra, entonces para la niña. De entrada ese prejuicio, pero es Y porque la el educación varón también, va la a mujercita producir, tiene sí. que ser. Y lo que se ha notado en todos los estudios, de hecho nosotros hicimos en la Universidad de Nueva York un estudio con la doctora Golding en Chimaltenango acerca de las mujeres que entran a trabajar a cierta edad, sobre todo maquiladoras. Yo hice las entrevistas con mujeres que trabajan en maquiladoras y lo que descubrimos, los hallazgos, uno de los más interesantes es que, y por eso cuando dice Astrid empresaria me gusta mucho, porque la mujer empresaria ya es independiente relativamente en términos de economía, pero pospone el matrimonio por lo menos en 5 años, pospone también la procreación en 3, 4 años, y versus quedarse en la casa o pasar a ser, por ejemplo, empleada doméstica. Y entonces hay variaciones también en las que los prejuicios sí tienen un nivel de efecto, por ejemplo en la nutrición, por ejemplo en la sostenibilidad económica, por ejemplo en quién debe mantener la casa, quién no, y la estadística y la realidad le pega a uno, 46% de las mujeres en Guatemala menores de 20 años ya tienen por lo menos un niño. Pregunto yo, me tengo que ir a la pausa, pero quiero preguntar, ¿los prejuicios sirven para algo? O sea, ¿tienen una utilidad o han tenido en algún momento de la historia alguna utilidad? Porque por algo existen, ¿o no? Es que no existen únicamente los prejuicios negativos, o sea, hay prejuicios negativos, neutros y positivos. Ajá. Al final, o sea, nosotros lo que más conocemos de los prejuicios es la parte negativa, Sí. ¿verdad? Pero al final es como tú te vas clasificando con tu medio ambiente. Por ejemplo, si yo le enseño a mi hija que esta planta, verá, le va a causar una quemada. Y entonces mi hija va a venir y va a ver la planta. Por supuesto, yo se lo estoy diciendo porque mi mamá me lo dijo. Yo no se lo estoy porque diciendo tú te quemaste. porque yo probé. Claro. Y mi hija no va a probar, simplemente me va a creer, ¿verdad? Y ella va a ir creando como observaciones, ¿verdad? Esta planta es no sé cómo, entonces ya sé que, bueno, la roja, la alta, la de hoja de no sé qué forma, es la que me va a causar esta quemada, ¿verdad? Y la va a buscar y quedó esa clasificación y creó un modelo que ella pues le va a enseñar a su hija y así se va a mantener. Claro. Eso es lo que es realmente un prejuicio en la forma como más, ¿verdad? Neutra que podamos ver. Yo le estoy ayudando para que no se queme, pero a mí no me consta que realmente esa planta vaya a Y no te quemar. la vas a jugar, No. además. Me tengo que ir a la pausa comercial rápidamente. Les pido por favor que se queden porque vamos a seguir conversando más adelante y volvemos después del corte. Al volver, O sea, yo siendo gorda siento que la sociedad tolera ciertas clases de personas, pero a los gordos no. Sí piensan de que uno no puede dar más que su físico. Gracias amigos por estar en sintonía de Un Show con Tuti. Hoy hablando de los prejuicios que nos ciegan y que castigan también, tendría que decir. Y me da mucho gusto recibir en este bloque a quienes ahora me acompañan. Olga Castillo, ella es maestra y artista. Hola. En general. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos una vez más. Nos acompaña Alida Boer también, Miss Guatemala 2007, empresaria, exitosa también. Gracias, Bienvenida, Tuti, ¿cómo muchas estás? Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Y nos acompaña también el licenciado Otto Hernández Chitumul, él es licenciado en música.
bienvenido. ¿Cómo Gracias, estás? muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, los quisimos invitar a ustedes porque de alguna manera queremos también entender ese otro lado de los prejuicios que muchas veces por cómo somos, por lo que hacemos, por muchas cosas nos caen encima, prejuicios y pueden castigarnos a lo largo de la vida. Olga, voy a empezar contigo. Tú has sido siempre de talla grande, eres una mujer grande. ¿Cómo te han afectado a ti los prejuicios? ¿Qué te han dicho al respecto? Uy, la verdad es que para mí ha sido una experiencia positiva, Ajá. de mucho crecimiento siempre. Sin embargo, al principio de alguna época no era muy fácil. Yo lo veía con amigas que también tenía de talla grande. La verdad es que mi carácter a mí me ha ayudado mucho a sobresalir en lo bueno, también en lo malo. Quiera que no, yo creo que esto forja el carácter de alguien. A mí me ha ayudado a forjarme mi carácter, a definirme, a estar como en un lugar en donde aquí es Olga y esta es Olga y esto es lo que les va a fascinar de Olga y lo que no les va a gustar de Olga. Creo que yo tuve una muy buena experiencia, siempre tuve una familia muy amorosa, unos amigos como que aceptaban mucho ciertas diferencias de personas, porque en mi familia hay gorditos, hay flacos, hay altos, hay pues morenos no mucho, pero hay gente como que pues muy Un poco variada. de todo, sí. Pero yo soy la más gordita de mi familia, pues. Ujú. Y al principio como que a las que eran un poco más prejuiciosas, o ay no, los gordos no, como que no son muy bonitos, o a mí la gente gorda no me gusta. Conforme van conociendo a las personas se van dando cuenta que eso es nada, o sea, odian el tamaño, odian la apariencia y empiezan a enfocarse en lo que Olga es. ¿Qué sentís tú cuando escuchás? Porque ves que a veces uno ve y escucha, o incluso a uno le pueden decir directamente, ay, qué gorda, qué fea te ves, ay, qué... Ah, lo dicen. ¿Qué sentís tú cuando escuchás o cuando ves en películas, esa referencia despectiva hacia alguien de talla grande, alguien gordo? Creo que a los gordos es a los que más se les critica. O sea, yo siendo gorda siento que la sociedad tolera ciertas clases de personas, pero a los gordos no. O sea, el gordo es el enfermo. Cuando en las películas dicen, ah, sí, la vieja gorda y alta, ay, voy a criticar a tu mamá porque es gorda y alta. Y yo, ¿pero por qué? Es como el insulto, ¿cierto? Correcto. Sí. Ese es como el mayor insulto que creo que la sociedad en sí entera, o sea, españoles, alemanes, guatemaltecos, los americanos no, porque sí hay mucha gente gorda. Claro. Entonces ellos tienen como una pared. Pero la mayoría de gente, sí, la mayoría de sociedades, los gordos no son bien aceptados, no son queridos, creen que, no sé, como que son una enfermedad. ¿No? Y lo que me llama la atención ahora es gracias por todo lo que nos has dicho, es que tenemos a alguien delgado de este lado, Alida, que desde tu ángulo, ¿no? Dice, ay, que es delgadita, qué linda, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay otro estereotipo muy fuerte con las mujeres, sí, sobre todo las mujeres, creo yo, delgadas y bonitas, que son tontas, ¿cierto? ¿A ti te ha pasado? ¿Te han dicho algo? Yo creo que sí, especialmente con todo esto de Miss Guatemala y modelaje, sí hay ese prejuicio que las mujeres, pues, bonitas para la sociedad, porque también lo bonito está en el ojo de que lo mira, ¿verdad? Claro. Sí piensan de que uno no puede dar más que su físico. Y eso creo que a mí también, como a Olga, me ayudó mucho a esforzarme más, a dar de sí, a demostrar que no es así. Porque sí, a veces no lo toman, inclusive en reuniones o algo, no lo toman a uno a veces en serio, porque dicen, ay, ella de plano no va a saber. Entonces ha sido un camino y no ha sido fácil también enseñar, ok, yo valgo por lo que pienso, por lo que logro hacer, no como me miro. Y eso va para cualquier cosa, gorditos, delgados, chaparros, sino que realmente lo tomen a uno por lo que uno es en esencia como persona, no por lo que uno se mira. Porque han entrado dentro de estos estereotipos, dentro de estos prejuicios, como hoy le hemos dicho, que son hay películas alrededor de temas como estos, ¿no? Incluso las rubias, etcétera, etcétera. Ahora, yo quisiera hablar contigo, Otto, porque en Guatemala específicamente, el ser indígena también tiene muchísimos prejuicios encima, Sí. Que son tontos, que no saben, que a lo mejor no son educados y muchas otras cosas. Hoy nosotros los quisimos invitar a ustedes porque de alguna manera son muchos de los que rompen el estereotipo, el paradigma. Y me gustaría escuchar un poco qué es lo que te ha tocado a ti vivir.
Sí, con respecto a los prejuicios, puedo decir que lamentablemente en Guatemala los prejuicios mismos son alimentados por una fuerte cultura de discriminación y racismo en Guatemala. No obstante, muchas veces esos prejuicios también son demostrados por personas que de alguna manera ignoran la cultura ancestral del cual nosotros los indígenas somos portadores, y empezando con identificarnos como cultura. Lo menciono, aunque es un término que tiene una carga fuerte de discriminación, que en términos generales o en la sociedad en general se nos califica como los indios. Y tras ese término hay una infinidad de perjuicios. Podría mencionar algo muy puntual, como es de que los indígenas no hablan bien. Ese es un prejuicio que muchas veces se maneja, y hasta hay programas en donde utilizan la manera de cómo se expresan los indígenas para hacer algunas bromas. Pero en ese aspecto yo puedo mencionar que los indígenas tienen su propio idioma, y entonces en esta sociedad en donde nos desenvolvemos no utilizamos nuestro idioma materno, sino que nos vemos en esa obligación de utilizar un segundo idioma. Claro. Y entonces es ahí en donde lamentablemente, como los mayas hablamos dos idiomas, al expresarnos en el idioma español es cuando a veces tenemos dificultades. Claro, digamos que sería el equivalente al acento que nos escuchan en Estados Unidos, si hablamos inglés, en francés, los que hablen, ¿verdad? Esa forma de no hablar correctamente el idioma materno de alguien más, y no lo entendemos de esa forma. Hay muchos prejuicios alrededor de también. Tú mencionabas algo, Olga, de se ha asociado a los gorditos son los chistosos, punto. ¿Cómo te ha caído a ti eso? ¿Cómo ha sido para ti? Tú has dicho que tu personalidad, etcétera, pero ¿eso te ha castigado en algún momento? Yo creo que honestamente uno se va haciendo como pantallas, Ajá. ¿verdad? Por caer bien, o por dar miedo a no encajar, por pertenecer. Entonces, yo me recuerdo una anécdota de alguien que me contó que su esposo le había dicho, porque se había adelgazado como 100 libras, y le dijo, solo no vayas a perder tu esencia de gordita. Entonces, yo le dije, sí, la verdad es que los gorditos tenemos una característica de siempre estar felices, pero no necesariamente eso es cierto, pero yo creo que eso nos pasa a todas las personas en general. Todas las personas nos ponemos pantallas, no por ser gordo o por ser flaco, ¿verdad? Siempre tratamos de encajar dentro de una sociedad para pertenecer o para caer bien. Sí es algo que se expresa, ¿verdad? Y es que los gorditos tan simpáticos, pero no son formales porque, ¿verdad? Ay, sí, los gorditos. Sí, la verdad es que en mí no ha sido castigador, pero sí he tenido amigas que también son de talla grande y que han sufrido muchísimo. Muchísimo. ¿Qué hay? Porque todavía me quedan unos minutitos y quiero pimponear un poquito más. Alida, hay otro estereotipo, que las modelos, por ejemplo, ya que a veces tienen que lucir prendas muy cortitas, muy pequeñas, lucir su cuerpo, que es hermoso, pero igual lucirlo, que son fáciles también. Sí, yo no creo que eso sea cierto, porque al final y al cabo uno como modelo está siendo como un vehículo para enseñar esa pieza, ya sea un traje de baño, una joya, y eso es lo que se está haciendo. No porque uno está poniéndose un bikini quiere decir que uno va a ser más fácil. Al contrario, yo creo que eso no tiene mucho que ver. Yo pienso, no sé, los expertos dirán, pero yo pienso que los prejuicios vienen mucho de la ignorancia, porque como dice Otto, yo que gracias a Dios he tenido la oportunidad de conocer un poco la cultura guatemalteca. Nuestra cultura es tan rica en idiomas, en todo. Y sí, eso viene de ignorancia, de no saber, de no educarse, de no entender, ¿verdad? Y Otto, en el caso de los mayas, ¿qué otros prejuicios crees tú que son los más fuertes que existen para hombres y para mujeres? Porque tengo entendido también que hay prejuicios muy grandes para mujeres mayas. Sí, hay un prejuicio que es muy generalizado para la cultura indígena en Guatemala, y es lo que se refiere a la ignorancia, o que los indígenas son ignorantes. Y en ese sentido yo puedo expresar de que realmente para las culturas indígenas en Guatemala es mucho más complicado sobresalir en distintos ámbitos de la sociedad,
porque a veces el aspecto económico no favorece.